Si usted habla con una inteligencia artificial, Es decir, en la mitad de los casos, Juan, le dan una compensación en dinero. le vamos a devolver la plata porque si la embarramos. De acuerdo. Si usted habla con una inteligencia artificial. Sí. Pero si habla con un humano, solo el 40%. Y ve esa diferencia del 10%, ¿por qué se está dando? Porque es que lo que pasa es que se lo va a poner más interesante aún. Esa parte uno la podía buscar en internet, ¿de acuerdo? Es decir, yo podía entrar a los sistemas, mirar, etc. Pero ahora usted, por ejemplo, podría tomarle un video al carro, ¿cierto? Darle una vuelta al vehículo, decirle, analiza este vehículo a ver si tuvo algún golpe. Esas son cosas interesantes. Pero ¿a dónde va este tema, Juan? El poder interactuar con una inteligencia artificial a mí como consumidor me puede servir más. ¿Por qué? Cientos de miles de millones de dólares se pierden cada año o perdemos cada año los consumidores simplemente porque, como decimos en Colombia, nos están metiendo los dedos a la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que esos productos o servicios que compramos muchas veces tienen letra menuda en el contrato o nos están intentando engañar con eso que nos están ofreciendo. Un ejemplo claro, usted lleva el automóvil, el carro a su mecánico y este le dice que tiene el chirrimiaiter del cárter dañado y que eso hay que importarlo desde China y que le cuesta unos 250, 300 o 400 dólares. Usted podría ingresar a ChatGPT y mirar si eso que está diciendo el mecánico es tan cierto o no. El mecánico, el plomero, el quiropráctico, todos esos negocios que a veces pueden depender un poco de nuestra ignorancia, hoy están viéndose, digamos, afectados porque la cancha se está nivelando. Ya tenemos acceso a información que antes no teníamos. Esto se llama en inglés el rip-off economy o la economía del engaño. Y eso está cambiando mucho gracias a la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos utilizarlo nosotros como consumidores para que no nos engañen? ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas para no sufrir crisis reputacionales por cortesía de esta economía del engaño? De eso vamos a hablar hoy en Hay para Todos. Mi nombre es Juan Pablo Rosso. Y mi nombre es Diego Páramo y se lo juro que este es uno de los temas que más quería trabajar. Y le digo ¿por qué? Porque es que cuando uno se pone a mirar este tema de la economía del engaño, todo lo que ha permitido la tecnología es precisamente dejar eso. Y entonces devolvámonos antes de inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasaba? Nosotros, inclusive antes de lo que era, digamos, los motores de búsqueda, ¿qué pasaba? Nosotros utilizábamos páginas amarillas, Sí. ¿cierto? Entonces, digamos, en las páginas amarillas entrábamos, podíamos hacer algunas pequeñas llamadas, cotizábamos en algunos casos. Páginas amarillas, la consulta, entonces, ¿qué resulta? Esto, así era la forma en la que operaba. Claro. Y usted medio podía sacar 2 o 3 cotizaciones, el que era más juicioso. En algunas organizaciones, obviamente, se requería eso, ¿cierto? Porque usted tenía un proceso de compras. Ahí, digamos que el comparativo era ese, ¿ya? Entra a internet, entran los motores de búsquedas, cada persona tiene su página web, inclusive en algunos casos ponían sus precios, en otros casos no. Pero mal que bien, lo que pasa con internet es que nos permite tener una facilidad de acceso a información, ¿cierto? Y sobre todo estos motores de búsqueda. Así de información hablamos es cuando el vendedor sabe más que el comprador. Literal. Cuando se va a comprar un carro. Así es. Eso me pasa mucho. Sí, tenemos unos clientes de la carro compañía cada 15 días. que venden, por ejemplo, vehículos. Y es sorprendente. Las personas llegan a veces sabiendo inclusive más que el vendedor. Es decir, saben cuántos caballos de fuerza tiene el vehículo, de qué características tiene, cuánto es su torque, etcétera. Entonces, una de las cosas que pasó con Internet y específicamente motores de búsqueda es eso, ¿no? Digamos, efectivamente la capacidad de acceder a información, hacer comparativos, se solucionó. Pero entonces, una de las cosas que son más interesantes, Juan, de todo esto es la forma en la que está cambiando, ¿cierto? En este momento. ¿Por qué? Porque antes con Internet, pues nosotros teníamos acceso a través de motores de búsqueda a esta información. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Los usuarios están empezando a tener unas conversaciones muy profundas con inteligencias artificiales. Y esas inteligencias artificiales tienen la capacidad de ir ahora a Internet, analizar la información y además lograrnos explicar de una manera un poco más específica las cosas. Entonces, digamos que esto no es nuevo, es decir, desde tiempos inmemoriales, el vendedor, hay vendedores, no voy a decir el vendedor en general, hay vendedores que intentan
estafar ligeramente a sus compradores, intentar sacarles más dinero por menos esfuerzo o por menos cosas dentro del producto o el servicio. Esto, digamos, no desde la época medieval existe, ¿sí? También el tema del contrato, ¿no? Usted se sienta, por ejemplo, a mirar el contrato de un pasaje de avión. Claro, no, obviamente hoy en día con inteligencia artificial lo hago. Pero antes no, claro. Olvídese, antes sentarse a leer ese... Y hoy en día seguimos cayendo, claro, como bestias varias veces. Claro, sí, claro. Eso no es nuevo. Entonces, hablemos un poquito, por ejemplo, un ejemplo claro que se me ocurre. Usted va a comprar un carro usado, ¿sí? Pero usted no sabe el pasado de ese carro. Ni idea. Y el vendedor sí lo sabe. Sí, que tuvo 3 estrellones, que acaba de salir de una volcada, no tengo ni idea. Y por el vendedor también podemos hablar de no necesariamente un concesionario de autos, una persona particular que está vendiendo su carro. O que el consumo de gasolina es muy alto. Cualquier cosa o defectico que pueda tener el carro. Usted puede entrar a ChatGPT con el número de placas, saber el historial de ese carro, si ha tenido muchas multas. Pero póngalo, porque digamos que eso, digámoslo que esa parte se lo va a poner más interesante aún. Esa parte uno la podía buscar en internet, ¿de acuerdo? Es decir, yo podía entrar a los sistemas, mirar, etcétera. Pero ahora usted, por ejemplo, podría tomarle un video al carro, ¿cierto? Darle una vuelta al vehículo, decirle, analiza este vehículo a ver si tuvo algún golpe. Esas son cosas interesantes. Pero ¿a dónde va este tema, Juan? Y es que antes las personas que comprábamos no disponíamos de tanta información y tanto análisis. Hoy en día... O sí la había, porque es que desde hace tiempo el tema de la reseña, por ejemplo, en Amazon o de productos... Pero usted no puede entrarse a buscar todas las reseñas de todos los productos para... Y no solamente eso, es que imagínese hoy en día, usted, por ejemplo, puede subir contratos, que usted lo acaba de decir. Entonces, bueno, voy a comprar o voy a arrendar este inmueble. ¿Qué información me puede dar una inteligencia artificial de red flags? ¿Qué me están diciendo acá? Esto... Antes, o uno tenía la capacidad de entender esos contratos, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, era un abogado o contrataba a un abogado o realmente se sentaba y leía todo. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la economía del engaño, muchas de estas compañías que hacían unos contratos muy complejos, que tenían una cantidad de exclusiones y eso, mal que bien, al netamente desconocimiento, ¿cierto? ¿Qué hacía uno? Firmaba. Y no sabía realmente en profundidad. Y la orden de servicio, ¿no? El contrato, ahora, la orden de servicio. Yo se lo digo como emprendedor, como empresario. Yo monté mi empresa en Estados Unidos. ¿Qué implica eso? Digamos, toda la documentación de esa organización está en Estados Unidos. Sí. Yo, pues, hablo bien inglés, entiendo bien inglés. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa? A usted le entregan un contrato en inglés, e inclusive teniendo un nivel alto de inglés, y a veces uno dice, no estoy entendiendo esto del todo. Entonces, fíjese que en el tema de economía del engaño es muy interesante ver cómo hoy en día uno puede subir un contrato, pedirle un concepto a una inteligencia artificial de estas y lo puede entender. Ahí se empieza a minimizar el engaño. Ese es uno. Lo segundo, ¿qué realmente estoy comprando? ¿Usted qué me está ofreciendo? Sobre todo en servicios, Juan, porque es que en productos es un poco más sencillo entenderlo. Yo le estoy vendiendo una cámara que tiene tantos megapíxeles, que puede hacer tal cosa. Hay una descripción del producto. A veces los productos... Nos acaba de pasar. Pero nosotros nos acaba de pasar. Compramos las cámaras y no nos funcionó. Pero aún así, si usted se pone a mirar la característica, la cámara lo cumple. Sí. Otra cosa es que el lente o el procesador no era el mejor. Pero aún así, ¿qué pasa? Esto hoy en día está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Porque las personas sí se pueden sentar con las inteligencias artificiales, pedirles que les ayude a tener un comparativo, decirle cuáles son las características e inclusive que le dé un concepto. Y eso es lo interesante que está hablando de The Economist, y es cómo realmente la inteligencia artificial está ayudando a nosotros, como consumidores, a dejar de tener esa economía del engaño y de alguna manera que nos dejen de engañar. Ahora bien, eso también creo que trae un reto importante para las organizaciones, y esto no es menor. Y es, yo como empresa, ahora tengo que saber que me van a comparar, ¿no? Que van a tener más información, que probablemente van a tener acceso a los precios de mi competencia, que van a entender cuáles son las capacidades que ofrece otra empresa y me van a comparar de una manera más profunda. Pero yo quisiera, antes de que hablemos del empresario, hablemos un poquito también de esos casos donde, porque los hay, donde tal vez depender o confiar mucho en la inteligencia artificial
para evitar ser engañado, lo que puede generarle es un detrimento a usted. Le voy a poner un caso, por ejemplo, que para mí es muy claro. Temas de salud, por ejemplo. ¿Sí? Entrar yo y muchas veces yo creo que nadie desconfía de su médico realmente. Es un gremio que goza de una confianza, digamos, de entrada muy grande. Pero, por ejemplo, llegar uno y decir, es que no estoy de acuerdo con este diagnóstico del médico, yo voy a mirar en ChatGPT a ver si, no que me esté engañando, sino que esté simplemente equivocado. Eso puede generar también problemas. Hay asuntos donde generando problemas. ¿Hasta qué punto en donde no nos podemos meter o donde no podemos llamar a la inteligencia artificial para nuestro día a día? Pero es que mire que usted acaba de poner ese ejemplo y esta semana, estamos hablando en noviembre, semana del noviembre 5, inclusive OpenAI bloqueó eso. Es decir, ya el doctor GPT lo bloquearon. Es decir, que usted pueda subir imágenes, comparar, ayúdame a entender si tengo un tumor, etcétera, lo acaban de bloquear. Y de hecho, entonces, ¿qué está pasando? Porque ahí hay un tema de responsabilidad civil contractual. Y es, oiga, ChatGPT me dijo que yo tengo un tumor y mi médico me dijo que no. Y después van y miran y no tenía el tumor. Entonces, digamos que hay unos temas de responsabilidad civil muy complicados, ¿no? Es que hay un tema más allá del caso del engaño y del abuso. Está el tema de que se han cacareado mucho los casos de éxito de ChatGPT en diagnósticos médicos, pero por cada caso de éxito hay 900 equivocados. ¿Sí? Pero entonces, mire, en defensa del consumidor, ¿sabe qué ha pasado? La inteligencia artificial, digámoslo así, es más eficiente. Es que esto lo ponen muy interesante. The Economist dice eso. Cuando usted hace una reclamación, esas reclamaciones, cuando son atendidas por una inteligencia artificial, el 49% de esas reclamaciones pueden recibir una compensación. Es decir, yo, Juan Pablo Rosso, tuve un problema con un negocio. Y entonces usted va a tener dos caminos. Entonces o hablar con una inteligencia artificial o hablar, eso es lo que están comparando, o un humano. ¿Listo? En la inteligencia artificial, cuando se dice hablar con inteligencia artificial es porque el negocio al que le estoy reclamando un mal servicio puso una inteligencia artificial para que usted interactuara con él. Entonces puede ser por voz, por texto, no importa, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Si usted habla con una inteligencia artificial, es decir, en la mitad de los casos, Juan, le dan una compensación en dinero. Es decir, le vamos a devolver la plata porque si la embarramos. De acuerdo. Si usted habla con una inteligencia artificial. Sí. Pero si habla con un humano, solo el 40%. Y ve esa diferencia del 10%, ¿por qué se está dando? Pues precisamente es una de las cosas que dicen, ¿por qué? Porque es que lo que pasa es que, primero, no hay sesgos, segundo, es mucho más clara, no está cansado, no es si me cayó mal la persona o no le voy a dar el beneficio, porque es que se basa en hechos contundentes, ¿sí? En hechos reales y es determinístico. Entonces, claro, al hacer eso, ¿qué pasa? Pareciera que el poder interactuar con una inteligencia artificial a mí como consumidor me puede servir más. ¿Por qué? Pues porque tengo una probabilidad de que me devuelvan mi dinero si obviamente es un caso que amerite eso. Entonces es muy interesante ver que si yo me enfrento a un humano, tengo menos chance de que me devuelvan el dinero si me enfrento con una inteligencia artificial. Eso es interesante para mí como consumidor. Ahora, como empresa, mírenlo como empresa. Como empresa también puede ser muy beneficioso. ¿Por qué? Porque usted va a tener a la gente más contenta. Porque usted va a lograr realmente decir, oiga, estoy entregándole el valor que requiere mi consumidor. Entonces, fíjese que yo creo que es un win-win. Claro, uno podría decir, oiga, pero la inteligencia artificial está dando 10% más de gente. Me está generando 10% más de pérdidas por reclamaciones. Pero mire, por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones, los problemas que tiene por no hacer esos beneficios. O inclusive un retail. Es que a mí no me parece menor. A mí me parece que si uno logra tener una inteligencia artificial ayudando, ¿no?, a que el servicio sea mejor, pues bienvenido, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo dice ahí The Economist y pasa, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa están diciendo? Los sectores más afectados. Es decir, ¿en dónde esto de... ¿Dónde hay más trampas? De Rip Economy, ¿cierto? Donde más trampitas han encontrado los consumidores gracias a la increíble, ¿no? Salud. ¡Salud! Sector de la salud. Porque es que le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuánto cuestan unos rayos X? Ah, ok. ¿Usted sabe cuánto cuesta una tomografía de yo no sé qué cosas? No tengo ni idea porque afortunadamente en Colombia tenemos un sistema... Pero piénselo, es decir, si uno fuera de paciente normal, sin seguro, etcétera, ¿cuánto vale? Temas de préstamos hipotecarios.
Así, Además, tasas de sobre todo, interés. los préstamos hipotecarios son tan largos. Tasas de interés, tasas de mora. Bueno, este es aún más complejo, Juan. El arreglar una casa. Es decir, Plomería. Ya de una vez plomería no puede hacer en mi casa lo que se le dé la gana. Yo le abro la puerta y si me dice es que tengo que mirar en la nevera cuántas libras de carne tiene usted, yo le digo, pues adelante, yo le creo, hermano. usted lo acaba de poner, compra de autos usados, ¿no? Y también mire lo interesante, asesorías legales. Entonces, oiga, yo por ejemplo voy a tener un problema legal, me siento con una persona, tengo un problema, ¿cuánto cuesta? Y además eso es súper subjetivo, ¿no? Porque eso mi hora abogado, ¿no? Claro, entonces yo tenía abogados en Estados Unidos que me decían, no, mi hora vale $750. Y usted le dice, ¿y qué va a hacer? No, pues, ok. ¿Dónde va a empezar? ¿No? ¿Y vamos a ir a cine o eso? Claro. Entonces, vea, entonces aquí es un tema, acuérdese que nosotros inclusive lo hablamos en una de los podcasts anteriores. ¿Se acuerda que hablamos de Search Engine Optimization? Y hablamos de Generative Engine Optimization. Espera un segundo. Quiero echar un poquito para atrás antes de esto. Porque hay un tema, usted lo decía ahorita, vamos a volver un poco a que si mantengo a mi cliente contento, así me cueste un poquito más el tema de retribuciones por fallas en servicio. Si tengo a mis clientes contentos y tranquilos, pues puedo reponer ese dinero a partir de compras futuras de esos mismos clientes. Hasta ahí estamos, creo que entendí el mensaje, ¿cierto? Sí. Listo. Hay una tendencia, o todo esto viene de una tendencia que se gestó desde Amazon y después Google y demás, que es el Customer Centric Business. Es donde el centro de mi operación es el cliente. ¿Sí? Yo parto de las necesidades del cliente, intento satisfacer lo mejor posible las necesidades más urgentes de mi cliente y el resultado de eso va a ser la monetización de ese cliente. Correcto. ¿Sí? Sí. ¿Ha cambiado esa tendencia en los últimos años? Hay negocios que hoy en día en esta era, iba a decirlo con pelos y señales, en esta era Trump, donde todo vale y nada importa sino mi lucro personal, ¿eso está permeando de alguna forma los negocios? ¿Lo siente usted así? ¿Puede cambiar un poco? Usted se sorprendería de la cantidad de compañías que no operan Customer Centricity. No. Es decir, eso sí. No, pero es que se aterraría. Entonces, claro, obvio que sí, porque es que mire, cuando uno pone el cliente, a ver, obviamente, y qué pena aquí con todos, pero lo voy a decir, el cliente no siempre tiene la razón. Eso es cierto. Sí, pues eso, claro, pero saber decirle al cliente usted está equivocado. Por eso, el cliente no tiene la razón. De ese customer centricity. Por eso. Pero entonces, eso es un tema. La otra es, ¿cuál es el customer journey? ¿De qué manera esa compañía está entregándole una experiencia a ese cliente que sea satisfactoria? Eso es otro tema muy diferente. Pero ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, las compañías que no son customer centric les importa 5. Es decir, no les importa el cliente. Es decir, hacen todos sus productos, todos sus servicios pensando en ellos, lo que ellos consideran. El gerente de mercadeo, el gerente comercial, el gerente financiero, el CEO, es el que define qué es lo que quieren hacer. Obviamente en muchos casos dicen, es que el cliente no tiene ni idea qué quiere, ¿no? Pero independientemente, si usted monta sus productos, sus servicios de esa manera, tiene el riesgo que pues no sea customer centric, sino company centric. Y ahí hay una diferencia gigante, porque cuando usted monta compañías customer centric, son compañías que entienden mejor a su cliente, se relacionan mejor con su cliente y tienen una mejor adherencia y por supuesto pues una mejor reputación. Entonces claro, esto hoy en día, Juan, es que la pregunta es muy interesante, se aterraría la cantidad de compañías que no hacen esto, si no les importa. Entonces ahí yo creo que esto, como dicen los gringos, está leveling the playing field, porque es, bueno, a usted no le importa. Eso está obligando a esas compañías company centric a volverse más customer centric. Así es, porque si no, no lo contrato. Sí. Así es, porque es que yo como consumidor, yo como cliente tengo la posibilidad de escoger. Hay ciertas áreas donde no. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente que es de distribución y generación de electricidad. Sí. Muy difícil cambiar eso, ¿o no? No, pues sí. Cambie usted su proveedor de electricidad hoy en día en una ciudad. La única forma relativamente fácil es poniendo paneles solares, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, ok, por primera vez tengo la suficiente generación de energía que inclusive le devuelvo la red. Sí. Pero es la única forma. De resto diga, no, yo no quiero que este señor me siga entregando la electricidad. Sí. Hágale eso. Pero eso obviamente está dentro de las áreas monopólicas. El resto, todos nosotros tenemos la posibilidad de decidir con quién vamos. Entonces ahí hay un tema interesante para las compañías a que lo miren, ¿no? Bueno,
Hablemos de... Esto también está generando oportunidades de negocio, es decir, de apps o de plataformas que están nivelando ese playing field más allá de las consultas en ChatGPT o en Gemini o en Claude. Nadie usa la Manigrok. Entonces, la pregunta, hablemos un poquito de esas startups y esas oportunidades de negocio que hay ahorita en el mercado para proveer a los clientes de esas brechas de información que tienen. Pues es que es como los metabuscadores. Sí, en la época que empezaron a existir los metabuscadores. El metabuscador, que es el buscador de buscadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene dos alternativas. Entra a esos buscadores y busca, o entra a esas inteligencias artificiales que analizan. Piensa que hoy en día a nivel de agentic AI o digamos inteligencia artificial agéntica o de agentes, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo pedirle a un agente que vaya y haga muchas actividades por mí. Que vaya y haga un comparativo, que vaya y revise páginas web, que haga una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí está empezando a cambiar. Y eso sí es algo que yo sí veo que está impactando de manera importante, digamos, no solamente el sector, sino obviamente los negocios, ¿no? Entonces mira, Juan, yo creo para ir cerrando. Pero espera un segundo, porque estoy mirando aquí una que me llamó mucho la atención, que se llama Car Edge. Sí. Entonces, Car Edge lo que hace es que usted... si usted va a comprar un carro usado o nuevo, le dice, este carro, ¿cuánta plata vale? ¿Cuánto es lo muy jodido, ¿no? Muy, porque es que lo hace una cosa. ¿Eso cómo hacen? Lo hacen a partir de data general. Es lo mismo que... Es que nada está cambiando, Juan. Nada está cambiando. Usted se puede sentar hoy en día en Latinoamérica, que utiliza mucho Mercado Libre. Usted se sienta en Mercado Libre y mira cuánto vale un vehículo. Ya. Si eso no es tampoco que estén cambiando. ¿Qué es lo que están haciendo? Incluyendo inteligencia artificial en ciertas cosas. Y es, ¿qué más puedo entregarle al usuario? ¿Qué no me entrega Mercado Libre? Por poner un ejemplo. Listo, ese Car Edge es lo que usted quiera. Pero es, ¿qué le puedo entregar yo de ventaja a este usuario para que este usuario tenga más información? Ese es en donde yo creo que se está enfocando este tema de cómo realmente se está reduciendo esa economía del engaño. Y es, entre más información tengamos, pero también entre más información provean las organizaciones, menos posibilidad de engaño hay. Tenemos una IA para reclamaciones. Ya la tenemos. Ya la vendemos. Ya nos pueden poner acá, con mucho gusto la vendemos. Está buenísimo. ¿Para recibirlas o sí, para recibir? Hagamos una para crearlas. Una masiva para el público. Para que les ayude. Cobra $1 por cada reclamación que te tenga que gestionar. Oiga, buena cosa. El que quiera fundearla nos escribe. Que tenga una platica para invertir. Por favor, nos envíen en los comentarios y montamos ese negocio. Oiga, para ir cerrando, esto vale un billete largo, ¿no? Si sumamos lo que le tumban a usted, lo que le tumban a mí, lo que le tumban a Alejandro, lo que tumban a Jolie. Billones de dólares. Cientos de miles de millones de dólares. Y ya lo comparaban en términos del PIB, es decir, a como el 2 o 3% del PIB que se lo roban. O pues del Reino Unido. Es una locura, pues. O que nosotros sobrepagamos. Listo. Para ir cerrando, como consumidor, ¿cómo puedo utilizar yo la inteligencia artificial? Deme un step by step. Ya lo hemos hablado un poco, Juan, pero pensaría yo que utilícenlo en cualquiera de las plataformas que existen hoy abiertas, es decir, cualquiera de los LLMs, GPT, Gemini, Claude, Perplexity, cualquiera que ustedes quieran. Y pónganlo en modo agente. Y pídanle a ese agente que haga análisis por ustedes, les haga comparativos, que mire varias alternativas y todo, ¿cierto? Y otra, miremos ahora del lado en el momento de comprar algo, el momento de comprar un producto de servicio, y usted no está muy seguro, cuando Diego se va a poner los biopolímeros, o usted le entregan, por ejemplo, un documento escrito, digamos, un contrato o algo, póngalo en estas inteligencias. Una foto. Solo tiene que tomarle una foto, que la letra se vea bien, que no esté muy desenfocada. Y ya. Y prun. Y eso se lo lee y le dice. Lo siguiente es, ahora, como empresa. ¿Cómo es el prompt? Rápidamente, un prompt ahí básico para hacer esta vuelta. Entran a modo agente y le piden a ese agente que haga lo que tienen que hacer. Eso es todo. Okay. Ahí hay un botoncito a mano izquierda abajo que dice agente. Listo. Y la otra es, como empresarios, pues digamos que yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande de poder entregar cada vez más información frente a lo que estamos vendiendo. Eso no he hecho en empresariado, no hay nada más. Y es ser más claros, entregar más información y hacer que las inteligencias artificiales entiendan con Generative AI Optimization. Eso es lo único que yo diría. Bueno, pues ahí lo tienen.
No se deje tumbar, la inteligencia artificial le puede ayudar a que eso suceda, para que no lo roben, para que no le engañen, para que usted no pierda su plata comprando servicios mal prestados, quieren servicios mal prestados o comprando productos defectuosos o productos que no le van a servir para eso que usted está necesitando, como nos pasó a nosotros con las cámaras que compramos por Amazon. Esto es, y nos pasó, pedimos 3 cámaras, grabamos 3 capítulos, maldita sea, y los tocó botarnos a la basura, cortesía de esas pésimas cámaras que compramos por Amazon. Si quieres saber cuál es la referencia para no comprar, escríbanos en los comentarios. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Hay para Todos.